Démosle fuertes palmas al Señor. Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y como ustedes saben, nuestro apóstol no está en medio de nosotros, pero está con nosotros el apóstol Mario Rivera, que es a quien le corresponde ministrar la palabra. Así es que, hermano Mario, por favor, le dejamos el tiempo de una vez. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Pues gracias a Dios tengo este privilegio de compartir la palabra del Señor. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé esa unción, ¿verdad?, para poderles compartir a los pastores. Una cosa es compartirle al pueblo y otra cosa es compartirle a los pastores. Así es que le pido que me ayude orando para que el Señor se glorifique. No sé quién me puede ayudar con la computadora. Creo que todavía no se ha configurado para poder proyectar. Quisiera poderlo hacer mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, en el que nos has concedido el privilegio de reunirnos como un solo pueblo, para que podamos oír atentamente y aprender, Señor, de tus verdades, especialmente a nuestro corazón, Señor, que anhela el poder hacer tu voluntad. Bendice a cada hermano en el nombre poderoso de Jesús, y te doy la gloria y la honra. Amén. La desconecté porque no estaba en el formato que uso para poder llevar mis notas también, ¿verdad? Necesito mis notas. No tengo la capacidad del apóstol, ¿verdad?, para hablar tantas cosas preciosas, pero que Dios nos ayude. Bien, pues este día titulé el tema Las condiciones ministerial del reinicio. Usted sabe que en el nivel que nosotros pues estamos, sin lugar a duda es necesario que nosotros sepamos que va a haber como un trato diferente al que Dios tiene con su pueblo. Al pueblo que ha batallado tanto y que ha luchado tanto por avanzar en su vida, pues Dios le consuela, sin dejarlo, por supuesto, de ponerle condiciones, pero le da, hermano, la proclama, y nosotros los ministros somos los encargados de dirigirlos a ellos, ¿verdad?, en ese caminar de cada ciclo profético que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros sí somos los que debemos de conocer un poco más acerca de las cosas, de cómo Dios maneja esos ciclos proféticos. Y nosotros a la misma vez pues somos bendecidos también por Dios, como una recompensa por dejarnos usar y por ser los que vamos a llevar, ¿verdad?, esa responsabilidad de compartirle al pueblo. En la Biblia yo quiero resaltar hombres que estuvieron, hermano, en esos tiempos de reinicio. Estos personajes nos van a dejar ver las cosas que no debemos hacer para que nuestro reinicio, oiga esto, pueda tener un principio y un fin, si puedo usarlo así, con la misma forma y diseño que Dios había querido para cada uno de nosotros. Entonces quiero hablar de 4 ejemplos. El primero, le he llamado a esta faceta el reinicio de un nuevo mundo, ¿verdad?, que es la base, pues es el ejemplo que he estado usando durante estos días, y que tiene muchas cosas, hermano, importantes que nosotros tenemos que examinar. Génesis capítulo 9, quiero leerlo por favor y usted me acompaña también. Dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Note usted que aquí estaban unas condiciones, las mismas condiciones que le dieron a Adán en el huerto. La condición para Adán era: fructifica, multiplícate, sojuzga la tierra y ejerce dominio.
ahora se está repitiendo lo mismo, porque el Señor estaba, hermano, dándole un reinicio a esta humanidad. Sigue diciendo el verso 2: y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Note el verso 3 que quiero leer: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Esto me llamó la atención, porque esto no estaba. ¿Me vas a ayudar con esto, por favor? Mira, aquí la tengo así como la uso. Sí, por favor. Y entonces aquí estamos viendo algo bien interesante, que la primera condición para Noé era pues que tenía que ahora entrar a una nueva nutrición. Es decir, le está diciendo: ahora todo lo que se arrastra, todo lo que se mueve, os es dado como alimento, así como os di la hierba. Está hablando del pasado. Es decir, que antes del diluvio la nutrición era vegetales, ¿me entiende? Esa era la fuente de nutrición. Pero ahora ellos iban a comer lomito, iban a comer, hermano, carne, etcétera, ¿me entiende? Pero aquí hay algo bien interesante, y me llama la atención esto, porque eso era la condición para este hombre encargado de dirigir ese reinicio. Usted conoce toda la historia. Después de eso vemos que entran pues al arca, se mantienen el tiempo que Dios había establecido, y cuando salen de esa arca, ya, gracias hermano, que Dios te bendiga, ¿oíste? Vemos nosotros entonces ahí que se da el primer problema. Y el primer problema que se dio con Noé tenía que ver con lo que ahora él ya no tenía que buscarla, como había cambiado. No sé si me estoy dando a entender. Dígame un fuerte amén. Para bíblica la vamos a poner Génesis 9, 20 y 21. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó y bebió el vino, y se desnudó en medio de su tienda. Ya conocemos la historia. Ahora, fíjense qué interesante. Yo de estos capítulos, desde donde comencé hasta he entresacado algunas cosas que he visto, que quiero que usted las observe, porque está dentro de las condiciones. Para mí esto tiene un significado interesante, porque si nosotros vamos a guiar al pueblo, hermano, en ese reinicio, entonces el Señor tiene una exigencia mayor para nosotros que con el pueblo, ¿me entiende? Solo imagínense que a ese Adán que ponen en el huerto le dice: fructifica. Entonces no es una sugerencia, sino que es una demanda, es una orden. Y Dios está basando esa exigencia en la suposición de que Él tiene la capacidad para hacerlo. ¿Sí me di a entender? Entonces Dios que creó y formó al hombre, sabía que ese hombre tenía la capacidad, que inherentemente le había dado esa capacidad para hacerlo. Entonces viene Dios, pone la demanda, pone la condición: tienes que fructificar. Y de igual manera lo hace con Noé. A nosotros, de alguna forma, hermanos, va a ser Dios lo mismo con nosotros. Pero entonces miren las cosas que yo puedo ver ahí. Por ejemplo, el sistema de nutrición ahora Dios lo estaba cambiando. Pero ¿qué es lo que hacía la diferencia de la nutrición? Por ejemplo, antes los hombres vivían un promedio de vida de 900 años. Aún Noé vivió esos años, aproximadamente. 9 de 10 generaciones aproximadamente vivían esos años. El único que vivió menos fue Enoc, porque fue arrebatado. Pero a partir de ahí estamos viendo todo eso. Pero una de las razones, no la única, una de las razones de la longevidad de vida
era que no comían carne. Mire de lo que estaban perdiendo, ¿verdad? Y lo estamos viendo por lo que la Biblia dice. Ahora sí puedes comer de lo que se mueve en la tierra, antes no lo hacía. Entonces, también en el punto 5, Dios había dicho: sus días serán 120 años. Y esta era la razón, porque entonces Dios iba a empezar a dar otra economía de vida. Ahora entonces Dios le estaba dando a Noé una forma diferente de nutrición, ¿me entiende? Y esto Dios lo ha hecho siempre también, como que son patrones, hermano. Por ejemplo, mire usted cuando Adán peca, ¿qué es lo que hace Dios? Pone una espada encendida que se movía de un lado a otro, y pone también un querubín. Ambas cosas era para proteger la entrada y el camino, para que no comieran del árbol de vida. Porque la humanidad, aunque se estaba dando un reinicio en ese momento, a la humanidad ya había entrado el pecado al mundo. Y entonces tenían que haber condiciones, tenían que establecerse esas condiciones. Entonces viene el Señor y no le permite que coma del árbol de la vida. Entonces Dios estaba cambiándole también la nutrición a Adán en el huerto, ¿me entiende? Y entonces ahora otro punto aquí interesante es de que Dios entonces ahora les da a comer carne para acortar esos días. Ahí están las bases bíblicas, Génesis 6:3 y Génesis 9:3. Y ahora tienen que comer de todo lo que se mueve en la tierra y tiene vida. Dice la Biblia: os será para alimento. Todo esto os lo doy como di la hierba verde. Aún los animales no se comían entre sí. Y por esa razón se metieron animales al arca. Los animales dentro del arca no eran, hermanos, para que se alimentara la familia de Noé. No comían carne, hermanos, sino que era sencillamente porque Dios estaba poniendo ya la provisión para una nueva economía, para un nuevo reinicio, para una nutrición diferente. Ahora, ¿hacia dónde lo quiero llevar con esto, hermano? De que nosotros como ministros tenemos que reconocer de que la condición que Dios tiene para nosotros es de que ya no nos sigamos nutriendo con las cosas que no nos resultaron en el pasado. Que nosotros ya no nos sigamos nutriendo incluso con cosas que nos hacen daño, ¿me entiende? Cuestiones que afectaron nuestra alma, nos cargaron, nos amargaron. Porque soy consciente de que quizás acá hay sentados pastores que, hermano, que este reinicio les cayó como agua de mayo, hermano, ¿me entiende? Porque, hermano, ¿cuántos conflictos no se habrán dado en los últimos años? Iglesias que se dividen, personas que quizás amábamos o amaba a usted y se fueron, ¿me entiende? Entonces tantas cosas, y muchas, hermano, en esos momentos nos nutrieron el alma. Hermano, viera lo que están hablando de usted, si supiera lo que dice, si supiera lo que hace. Y entonces eso, hermano, alimentó nuestra alma y sin lugar a dudas nos afectó en algún nivel. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que ya no te sigas nutriendo con esas cosas, ¿me entiendes? Que tú pases a otro nivel y que entiendas de que dependiendo cómo nosotros vamos a administrar el reinicio, cómo nosotros vamos a reconocer las condiciones y las vamos a saber, hermano, aplicar a esta nueva etapa, entonces, hermano, la gente que nos sigue, la gente que pastoreamos, va a estar en buen plano juntamente con usted. Ahora, mire todo lo que pasó entonces. Noé no siguió las recomendaciones, porque entonces dice la Biblia, plantó una viña y se embriagó. Déjeme darme una pensada en voz alta. Déjeme darme una pensada. ¿Será que por primera vez hizo él el experimento con el fruto de la vid? ¿Será que antes lo hacía pero no le afectaba? ¿Aló? ¿Me voy a entender? Porque él estaba descubriendo, hermano, en el nuevo mundo algo diferente que
aunque lo practicaba, no tenía los mismos resultados. ¿Me doy a entender? Pero como ahora le había cambiado Dios la nutrición, ahora si él continuaba con eso sí le iba a afectar. Iba a haber consecuencias porque ya el Señor le había cambiado la nutrición. Hermano, antes se hacía té de la uva, para darme a entender. Antes era té, no era vino. Antes era para comerla, no era para fermentarla y producir, hermano, la fermentación, pues lo que produce ahora, ese mosto que produce. Yo recuerdo hace un tiempo que el Señor me permitió ir a un país y andaba buscando vino para la Santa Cena. Entonces me dijeron, vamos a ir a un lugar donde estos señores lo procesan en la misma forma que era procesado el vino en los tiempos antiguos. Y entonces fui y me llamó la atención, hermano, la botella. Cuando la empecé a leer, no le voy a decir el nombre porque hasta eso se me olvidó, gracias a Dios. Y entonces ahí decía, este vino no tiene ni azúcares, ni químicos, ni ningún otro ingrediente que altere el fruto natural de la vida. Es posible que al tomarlo usted sí sienta un poco de enturbecimiento, dice, pero esto es debido a la calidad del mosto. Entonces emborrachaba, ¿me entiende? Porque si ellos lo estaban advirtiendo, dice que es posible. Es posible según se iba subiendo, ¿verdad?, el dedo. Y entonces sí emborrachaba y lo advertían, aunque era natural. Pero esto fue lo que hizo Noé. Su sistema digestivo, déjeme pensar así, estaba acostumbrado a ese tipo de nutrición, pero Dios ya se lo había cambiado. Usted lo leyó conmigo. Entonces hay muchas cosas a las que nosotros nos hemos vuelto tolerantes. Toleramos, aguantamos que nos vengan a decir cosas, hermano, y después en la noche no podemos ni dormir. No nos baja la unción de la revelación para ir a bendecir al pueblo. ¿Aló? Y entonces por uno pagan todos. Cuando nos subimos, hermano amado, dejamos de enseñar lo que el pueblo está esperando para guiarlo en este nuevo ciclo profético. Ahora mire qué tremendo es, hermano, de que toda esa falla de Noé, los primeros problemas del reinicio se estaban dando. Noé se embriagó, y no solo eso, sino que se desnudó. O sea que él no podía manejar esa nutrición en el nuevo mundo. No sé si me está captando. Ahora él había perdido, hermano, el control de eso, porque no solo se embriagó. Vaya, tranquilo que si se hubiera embriagado y se hubiera dormido, ¿verdad? Con todo respeto, hermano, a estos personajes bíblicos. Sin embargo, nos dan un ejemplo. Pero no solo se embriagó, sino que se desnudó, hermano. Entonces sí era terrible borrachera la que se había puesto. Se quitó la cobertura. Mucha gente, cuando no entiende la importancia de que no puede seguirse alimentando con lo viejo, la última alternativa que tiene es quitarse la cobertura. ¿Cuántos pastores ya no están acá con nosotros? Se quitaron la cobertura. Ahora sus propios hijos espirituales los han comenzado a señalar. Y no era usted el que nos predicó por tanto año la cobertura. Y no era usted el que nos habló que había que tener un padre espiritual, porque ellos se la quitaron. Y ahora lo que dicen, la cobertura no sirve para nada. ¿Para qué la cobertura? Ahora, note usted cómo le afecta a este reinicio, que de tal manera, dicen los estudiosos,
que de los hijos de Noé surge lo que se llama la mesa de las naciones. Génesis 10:1 nos narra: estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dice: a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Ahora, Dios tenía el plan que la tierra tuviera un mismo tipo de genética, porque se estaba haciendo un reinicio de lo anterior. ¿Me entiende? Adán, ese primer Adán, y por esa misma razón los reinicios nos dejan ver los diferentes Adanes. Al primer Adán le dijo: fructifica y multiplícate, que la humanidad lleve tu genética. Al segundo Adán, sin lugar a dudas, se lo hace también. Y estamos viendo aquí por lo menos un reinicio en un cuarto Adán, porque hemos sido enseñados: el primer Adán, el segundo Adán, capítulo 1, capítulo 2, Set, otro Adán. Noé era el cuarto. De ahí vemos a Abraham, de ahí, hermano, Israel como sexto, y el séptimo, el postrero, nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da ahora una nueva genética, como una nueva raza. Entonces ese era el plan, que la humanidad tuviera una misma genética. Sin embargo, él no vio esa condición de la nutrición, y entonces surgen las diferentes funciones genéticas. Génesis capítulo 10 verso 2 se habla de los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De esto se dice que son padres de la gente del Mediterráneo, de Europa y de Asia, con sus propias características, cualidades, fallas, etcétera. Si seguimos adelante, vemos los hijos de Cam. 10:6 dice: los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cam es el padre del continente africano. Otra línea genética. Solo del continente africano se dice, oiga, qué interesante, las características, que solo un país, un país de ese continente africano, muchos de ellos tienen por lo menos 400 lenguajes diferentes, solo en un país en África, dando a entender, hermano, que sin lugar a duda es, o que lingüísticamente ellos están separados, pero esa no era la voluntad de Dios, ese no era el propósito de Dios. Por eso es que las condiciones son importantes que nosotros las entendamos. Entender de que Dios te dice: haz esto, y hay que hacerlo. No hacer las cosas del pasado que nos complicaron, hermano, nuestro trabajo ministerial. De Sem, dice el Génesis 10:22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Se cree que él fue el padre de la gente de la civilización antigua llamada Sumeria. Entonces, estamos viendo unciones genéticas diferentes. No era eso lo que Dios quería. Y como una nutrición que ya no pertenecía como la prioridad en un reinicio, cambió totalmente todo el panorama. Entonces sí es importante cómo nos vamos a fortalecer nosotros. Si usted quiere, puede considerarlo como hoy más que nunca, hermano, darle mayor énfasis a la palabra doctrinal en nuestra vida. La revelación, hay que estar atenta a la que nos van a hablar de parte de Dios, porque realmente yo creo que a nosotros vamos a empezar a oír cosas muy poderosas que estoy seguro que Dios ha puesto en el corazón de su siervo, hermano. Y entonces tenemos que estar atentos a esa revelación, más lo que usted va a recibir de parte de Dios para compartirlo también al pueblo que Dios le ha dado a cuidar. Yo creo con todo mi corazón eso. Entonces, pero yo debo de cuidarme de la nutrición que tengo, hermano, de no permitir que mi alma esté recibiendo
cosas que pueden afectarme a mí, en mi equilibrio espiritual, en mi equilibrio ministerial. ¿Para qué? Para poder dirigir al pueblo en este reinicio. La gente, hermano, aunque usted y yo dentro del mensaje 100 veces digamos, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesucristo, querramos o no, la gente la pone en nosotros. Somos cartas abiertas. La gente siempre va a querer ver, a ver cómo lo hace Él. Yo le aseguro que muchos de ustedes tienen aún hasta algunos movimientos como el apóstol Sergio. Porque aunque no, hermano, perdón, con todo respeto a mi cobertura, aunque no idolatramos, pero se nos queda algo. ¿Me entiende? Porque esa es la influencia muy natural que existe y que Dios la pone en el hombre que está en una posición, en eminencia, hermano, como líder. La gente lo hace. Increíble que muchas hermanas, si la esposa del pastor viene con su cabello pintado, ellas aparecen también después de unos días. Es increíble. ¿Me entiende? Pero porque ellos han considerado de que tú estás ahí porque algo dispusiste a que Dios hiciera en tu vida, te sometiste a Dios, obedeciste a Dios, y que por eso es que estamos como pastores, porque le creíste al Señor, porque te humillaste, porque renunciaste a algo, hermano, porque Dios tuvo que tratar en tu vida, qué sé yo, te tuvo que ministrar, te tuvo que liberar, pero que Dios hizo algo en tu vida, y por eso es que estás como pastor. Pasaste por la faceta de oveja, tiempos difíciles, tiempos críticos, que aunque no entendías muchas cosas, pero cediste, hermano, al trato de Dios en tu vida, y entonces Dios te fue catapultando, te fue llevando y te ha puesto ahora. Entonces la gente sabe, oh, si de dónde lo sacó el Señor, viera cómo fue su principio, mire cómo está ahora, saber hasta dónde va a llegar, así como se deja trabajar por Dios. Entonces la gente quiere vernos a nosotros. Y nosotros, claro, decimos, Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero entonces esa influencia de Noé negativamente repercutió en ese tiempo de ese reinicio, de tal manera que entonces se cambió el panorama. Ahora, por eso vemos, repito, que el Señor entonces tiene que levantar después de Noé a un Abraham, para que, siendo un hombre que antes del pacto solo era el hebreo, el ibir, el que viene del otro lado, ¿de dónde? A saber de dónde viene, de Ur de los Caldeos. El que viene del otro lado, eso quiere decir el término hebreo, el que viene del otro lado. Pero entonces Dios hace un pacto con él, lo circuncida, usted conoce todo, le pone una nueva letra en su nombre y le dice, te haré padre de naciones. Entonces Dios está pensando en la influencia también genética, y entonces surge un pueblo con una identidad, y así sucesivamente cada Adán, hasta que aparece el postrero, que es el que nos ha dado a nosotros su genética, su sangre preciosa. Y por eso somos esa cuarta raza. ¿Me entiende? Una raza, hermano, que está siendo en este año 2014, siendo bendecidos con un reinicio para muchas áreas de su vida. Casi todas, es más, todas las áreas de su vida están dentro del plan de Dios, que tienen la oportunidad para ser reiniciadas. Entonces, resumo del primero: ten cuidado con tu nutrición. Ten cuidado con tu nutrición. Le voy a decir algo. Hay cosas básicas que debemos retomarlas nosotros. Hay cosas, por muy simple, que son realmente las que necesitamos retomar nosotros. Hablar del poder de la sangre, hablar de la santidad,
hablar de la fe, hablar del verdadero amor, del amor ágape, hablar de la unidad, hablar de la esperanza, que no es lo mismo de la fe, hablar de aquellas cosas, hermano, que sí son para nosotros en este reinicio la verdadera nutrición que necesitamos. Entonces, en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Déjeme darle otro ejemplo. El reinicio de un reinado. Segundo ejemplo. Sin lugar a duda era un reinicio. Saúl había sido desechado. El primer rey en Israel. Una forma diferente de gobierno. Dios estaba reiniciando con Saúl una forma diferente de gobierno, pero con David estaba reiniciando un reinado. Dice la Biblia también que hubo condiciones para él. Pero ya David, poderoso, ya David, ahora el rey de todo Israel, ya no el rey de su tribu, sino ahora el rey de todo. Y esto es importante, hermanos, porque yo creo que Dios nos va a bendecir y nos va a hacer poderosos. Pero cuando el Señor nos haga poderosos es cuando más humildes tenemos que estar. Porque el gran problema es cuando ya nos sentimos bien grandes, hermano. Cuando ya tenemos fama, lana, y peligroso lo siguiente. Y eso le pasó a él. Ahora David tenía de parte de Dios un hombre conforme a mi corazón, el dulce cantor. Mire todos los atributos que tenía. Era un guerrero, supo pelear en sus diferentes niveles. Como mancebo peleaba con leones, peleó con osos para rescatar ovejas. Cuando maduró, destruyó gigantes, 5 razas de gigantes. Mire qué poderoso era, mire qué cualidades. Llegó a su edad de la madurez, sus años avanzaron y fue a la guerra, creyendo que era, dicen en mi tierra, el cipote. Ya no estaba cipote, ya era un anciano. Ahora era más importante su sabiduría que el vigor. Ahora muchos que él había engendrado ministerialmente tenían su carácter de guerrero, su estrategia, su habilidad, y era tiempo ahora que funcionara con una sabiduría que era más respetable en ese nuevo reinado que la sagacidad de un joven. ¿Me di a entender, hermanos? Ahora era poderoso, sale a la batalla ya como hombre grande, y ya él no tiene aquella habilidad, aquella fuerza, de tal manera que su gente cercana dice: no vaya a ser, no salgas más a la guerra, no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. Mire cómo le decían lámpara, hombre lámpara, no candil, lámpara, ni candela, mucho menos lámpara. Hermano, eso es para nosotros, que en este reinicio Dios nos quiere hacer hombres lámparas, con una sabiduría que se ha venido acumulando por todo lo que has venido viviendo, aprendiendo de las experiencias, porque se aprende de las experiencias. Ahora, pero llega en aquellos momentos cuando esa posición a él se le hace pasar por alto las condiciones que Dios le había puesto. Y dice la Biblia, y aquí quiero tocar algunos puntos interesantes de lo que no debemos hacer. Dice la Escritura entonces, 2 Samuel 5:4, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.
Ahora mire este otro pasaje, 2 Samuel 11:1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo, cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Note esto, qué interesante. Cuando los reyes salen a la batalla, David, en el reinicio de reinados, era el encargado en establecer una norma para todos los reyes venideros. Aló. Capte esto. David era el segundo rey de parte de Dios. No había antes que él reyes de parte de Dios en la tierra. Entonces ningún otro rey podía darle a él, hermano, la forma o el ejemplo de qué es lo que hace un rey en esta altura. No sé si me está captando. Sino que él estaba estableciendo una nueva forma para los reyes venideros que tenían que salir a la batalla. Entonces su ejemplo era importante. Sin embargo, la Biblia dice que no salió. No sé si me di a entender. Bueno, yo sí me estoy entendiendo muy bien, hermano, gracias a Dios. Como quien dice, a partir de ti, David, saliendo a las batallas, los demás reyes van a hacer lo mismo, porque tú eres la cabeza de este reinicio, en este reinado. Entonces, dice la escritura, mire lo que pasó. Y a esto yo le llamo la condición número 1 es no me quiero adelantar. Déjeme primero ponerle lo siguiente. Mire lo que no hizo David. David no hizo lo que Dios le había asignado: salir a las batallas como un rey. ¿Qué significó eso? No estar en el lugar de la batalla pública. Y eso significa que no estar en esa batalla pública, él se coloca en un lugar equivocado. Tal vez lo que escribí no está bien detallado, pero lo que quiero decir con esto, que una de las condiciones para nosotros es no estar en el lugar equivocado en tu reinicio. No estar donde no tenemos que estar. Como pastores tenemos lugar donde estar. No dejes tu asignamiento. No abandones tu posición. David tenía que estar, porque solo ver a un rey al frente de la batalla era de inspiración para sus soldados. Yo le he oído a mi apóstol, le he oído a otros hermanos de la misión que respeto mucho también, de que Dios nos ha llamado a estar en posiciones que son claves, hermano. Por ejemplo, convocamos a oración al pueblo y nosotros no llegamos. ¿Me entiende? Usted sabe que hay hábitos que odia Satanás y que son parte del campo de la batalla, y que nosotros tenemos que descubrir cuáles son los hábitos que odia Satanás. Satanás odia que un siervo de Dios ore. Odia eso, porque sabe que es la forma como él demuestra la conexión y la comunicación que tiene con Dios. De vez en cuando un su ayunito, hermano. No un su desayunito, un su ayunito. De vez en cuando, como ministros del Señor, aprendamos a auto ministrarnos y a auto liberarnos. Nosotros como ministros sí somos llamados a eso. Claro, tiene usted una cobertura, si lo puede, hermano, hacer, y que tenga la oportunidad que nuestro apóstol ore por usted y lo bendiga, etcétera. Pero imagínense si usted está pasando por una batalla terrible y está 15 horas de camino.
Y no hay mucho tiempo, porque es o ahora o nunca. Por ejemplo, su servidor. Y sí he venido, hermano, a buscar al apóstol cuando he necesitado. Sí he hecho viaje. Vive Jehová delante de quien estoy, que no le miento. Quizás como viajes clandestinos, hermano, vestido de sereno. Así vengo y así voy. Lo he hecho. Pero cuando no he podido, tengo que ir a autoministrarme, a autoliberarme. Ahí no me voy a engañar, hermano. Ahí tengo que ser, porque ahí estoy delante de la presencia de Dios. Este es mi problema, Señor, tú lo sabes. Señor, ayúdame. Y renuncio a esto, y ahí de repente empezó a salir cosas, y usted ya sabe. Porque somos esos sacerdotes. Estamos constantemente, hermano, en ese campo de la batalla. Estamos constantemente, hermano, liberando como un Josué, con vestiduras viles. Porque es peligroso si no se tiene la capacidad para no permitir que la contaminación nos haga efecto de lo que estamos oyendo o viviendo. ¿Cuántos ministros ministrando no han fallado? Pues después, por lo que oyeron. Porque le oyeron a una persona femenina decirle un montón de cosas. ¿Me entiende? Porque no habían trabajado esa área. Tenían que estar en el campo de la batalla, pero se quedaron tranquilamente. Eso lo hizo David. Entonces, una de las primeras condiciones, mira bien en qué lugar estás. Y teme el estar en el lugar equivocado. David estaba en el lugar equivocado. Sí estaba en su casa, pero estaba en el lugar equivocado porque le tocaba estar en el campo de la batalla. Segundo, note esto, 2 Samuel 11:2. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, al atardecer David se levantó de su lecho. Esto es importante. La palabra al atardecer es la palabra erev y significa tarde, a la caída del sol, casi de noche, bien tarde. Se levantó el rey a las 4 de la tarde, el siervo del Señor. No estaba enfermo, no estaba en depresión, sino que era la secuencia de no haber considerado las condiciones. El estar en el lugar equivocado le cambió su reloj de su vida. Y entonces estaba en la hora equivocada. Entonces, ¿cuál es la condición? No estar en la hora equivocada. ¿Qué significa? Tenemos que reconocer el tiempo en el que estamos. Tenemos que saber el tiempo en el que estamos, hermano. El Señor viene pronto. Y si nos esforzamos todos nosotros como siervos del Señor, viene pronto con tu galardón y con mi galardón por haber hecho su obra en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Bendito Dios. Entonces oiga esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque la misma Biblia lo dice, que tengamos cuidado cómo andemos. Pablo dice, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Pablo. Aprovechando nuestro tiempo, teniendo la hora precisa, sabiendo qué horas son. Tercero, 2 Samuel 11:2, siempre. Nuevamente el mismo pasaje, porque aquí me permite ver algo más. Dice entonces que desde el terrado mira a Betsabé
y que era de aspecto muy hermoso, la calificó. No solo la vio, la calificó. Ahora aquí hago una pregunta yo y se la comparto. ¿Dónde estaba Mical? Ahí habían problemas. ¿Dónde estaba Micalita? Qué importante, ¿verdad? Porque aquí demuestra algo de lo que había en el alma de David. David estaba solo entonces. Mical no estaba en el palacio. David no dormía con su esposa. David sufría de aislamiento. David tenía falta de comunicación, soledad y separado de una persona importante que era su esposa. ¿De qué nos habla el Señor? No nos aislemos en el reinicio. Es importante el compañerismo ministerial, es importante la unidad, porque solo así nosotros vamos a poder cuidar la unidad de la iglesia, cuidar la unidad de la familia. Cuando una persona se aísla, hay problemas, hermano. Ese es un síntoma de problemas en el alma de una persona. Porque una de las cosas que le pasa al que se aísla es que es el peor consejero de sí mismo. A nadie más oye, se oye a sí mismo. El aislarse es peligroso. Pero aquí a la misma vez deja ver, hermano, las áreas que él tenía que fortalecer en su casa como rey. Entonces, no nos aislemos en el reinicio. No nos aislemos, sino que hoy más que nunca más cercanos, más unidos, más fuertes en esa unidad. Cuarto, segunda de Samuel, siempre 11:2 nuevamente, dice, vio que se estaba bañando. Cuando en el hebreo se habla, vio que se estaba bañando, va más allá de lo que nosotros entendemos. Tal vez qué limpia la muchacha, se está bañando, ¿verdad? No, para un hebreo no significaba eso. Para David, mucho menos para David como rey. Mire lo que significaba. De acuerdo a los estudiosos, Betsabé estaba purificándose de su ciclo menstrual. El lugar donde se purificaba era el mikvé, y David sabía para qué entraban las mujeres al mikvé y por qué. De acuerdo al diseño de la mujer, ella estaba en el periodo de ovular y podía quedar embarazada. David era el rey y sabía eso, y también sabía que no había hombres en el palacio porque andaban en la guerra. Condición: cuídate de las motivaciones negativas. En su mente tenía motivaciones negativas, producto de estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, sufriendo aislamiento. Él sabía eso. Él sabía que esa mujer se estaba purificando, y para esa cultura, le voy a decir lo siguiente, para ellos, una mujer cuando se purifica en las aguas del mikvé, en la mente de un hebreo, su mujer sale virgen. Para un hebreo su mujer nunca envejece, porque esa era el agua, según la doctrina y creencia de ella, esa agua tiene el poder de regenerar. Y por eso es que Pablo usa la idea en Efesios y dice que nosotros somos purificados por el poder de la palabra. O sea, nos están rejuveneciendo, hermano. Aunque usted no lo crea por replay, nos están rejuveneciendo por la palabra. Es el agua de vida, es el mayín de Dios. La palabra agua significa, o se dice mayín, y significa el agua que lleva la semilla de vida. Y eso es lo que él sabía. Pero él sabía
que esa mujer iba a necesitar a su esposo. Y David dijo, pero no lo tiene, así es que le voy a hacer el favor a Urías Eteo yo. Qué terrible, ¿verdad? La mandó a llamar, usted conoce la historia. Y fíjese qué interesante, hermanos, de que cómo en el nivel ministerial las condiciones, vuelvo a la carga, son de mayor exigencia que con el pueblo. De tal manera que una condición no entendida y no cumplida de parte de nosotros, con temor quiero decir, nos puede marcar. Se dice cosas preciosas de Noé, que es el reposo, que significa el reposo, que era perfecto, pero dentro de todo eso, dentro de toda esa narración, surge también el evento que no lo dejamos de ver y de predicar y de preguntarnos, que aunque aparecen los hombres de la galería de la fe, la Biblia todavía tiene la página donde dice que se embriagó y se desnudó. Nos marca. Hay cosas que nos pueden marcar, pero esa marca no es para acusar, sino para entender de que hay situaciones que tú las tienes que considerar como enemigos irreconciliables en tu vida. Así como Dios puso a la mujer contra la serpiente en una enemistad irreconciliable, no era negociable. La enemistad entre la mujer y la serpiente no es negociable. No existe vínculo de paz en eso, porque son enemigos irreconciliables. Hay cosas en nuestra vida que no las podemos ver como enemigos que ya no peligran. Sí, hermano, hay cosas que sí siguen peligrando y que tú no las puedes permitir que se te vayan acercando. Son irreconciliables. Ahora déjeme seguir adelante. Entonces, no motivaciones negativas. Verso 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Ahora David la manda a traer. El hombre de Solo, que tenía que estar en la guerra, que se levantó a las 4 de la tarde con motivaciones negativas, porque eso es lo que pasa cuando estamos aislados. Deja ver que David no tenía afectos en su vida, y esta es la parte en la que nosotros debemos de reconocer también que por muy hombres de Dios y muy ungidos tenemos que ser sensibles, hermano. Tiene que haber sensibilidad en nuestra vida. Por otro lado, se juntan los escenarios. Qué impresionante que nosotros como siervos de Dios tenemos que cuidar que no nos crean escenarios, que no nos formen escenarios de peligro en nuestra vida. El hecho de que David no tenía afectos, se le crea el escenario con una persona que no tenía atenciones, un receptor y un emisor. Dos escenarios con condiciones negativas. David y Betsabé ambos tenían batallas privadas. Por un lado, David, no estaba Mical a su lado, y por otro, Betsabé, mi marido no me atiende. Se juntaron los escenarios de no examinar sus emociones, sus sentimientos, su parte almática. Cuando hablo de la parte almática, no necesariamente del punto de vista negativo como carnal, sino de una esfera. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo está tu mentalidad? Todo eso forma la esfera del alma: mente, voluntad y emociones. ¿Hasta dónde queremos llegar? Entonces, condición: no estar descontento por todo. Fíjense qué interesante que el reinicio por un momento a nosotros nos va a hacer que fijemos nuestra mirada
en lo que está cercano. Somos hombres visionarios, yo sé. Yo sé que usted es un visionario. Yo sé que usted tiene metas, tiene planes futuros, para el futuro. Pero entonces nuestra mirada muchas veces, hermanos, se está proyectando al horizonte y hemos dejado de ver lo cercano. Entonces ahora Dios quiere, mira lo que tienes ya, porque ya Dios te bendijo, ya Dios te suplió, Dios te ha dado lo que te mereces. Mira, para poder hacer cosas mejores, lo que te ha dado, si te ha dado congregación de 40, de 100, de 30. Yo sé que nuestra visión es de 25,000. Pero si no podemos ni con 20, hermanos, si no hemos podido ni reestructurar lo que ahorita tenemos. No, hermano, hasta cuando yo tenga los 2,000 voy a reestructurar la iglesia. No, hermano, es difícil, hermano. Es más fácil la iglesia de 8, uno predicando y 7 oyendo. ¿Me entiendes? Es más fácil. Y eso te va poniendo las bases para el crecimiento que anhelamos. Porque el punto que, hermano, tanta revelación y doctrina que hay, pero podemos ver la diferencia de muchas iglesias. Hay iglesias, tremendos predicadores entre nosotros, y sus iglesias no crecen, porque es un asunto de poner bases, de estructura para que ese crecimiento se vaya dando. Entonces oiga todo esto. Ahora, no estar descontento por todo, sino estar agradecidos con el Señor, dándole gracias por lo que tenemos. Esto marcó a David, todo esto. A mí me llama la atención que de las 11 veces que se habla en la Biblia, por lo menos 11 veces con relación a Betsabé y David, siempre Dios, cuando recuerda a Betsabé, dice: Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Este Salomón fue engendrado por David a Betsabé, la mujer de Urías Eteo. ¿Qué marca, hermano? 11 veces la Biblia. O sea que Dios nunca se la reconoció como esposa. Ahí va David: les presento a la mujer de Urías Eteo. Eso es lo que la Biblia dice. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Diga conmigo: que Dios nos ayude. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Entonces ahí está en la Biblia esas 11 veces. Mateo capítulo 1, oiga, en las generaciones, dentro del 14. Y estas son las generaciones de Abraham a David. Y ahí usted encuentra en esas 3 veces que se menciona 14, 14, 14, ahí se habla de Salomón, que nació engendrado de David a Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Y se lo hizo a uno de sus mejores hombres, más fieles. Urías ocupaba el lugar 37, si no me equivoco, de los hombres fieles. De David, perdón. De los fieles de David. El 37. Cuando David hace toda esa planificación, el reinicio ya se había dañado. Ahora David estaba buscando cómo quitarse el clavo de encima. Ahora él quería hacer su propio reinicio. Ya no era Dios reiniciándolo, ahora él quería tener su reinicio. Yo lo voy a hacer. Y entonces dice David, la Biblia, que prepara un plan. Escribe una carta, pongan a Urías, porque lo llamó a Urías. Él trató de muchas formas de quitarse el problema. Llamó a Urías en primer lugar. Volvamos a este punto. Le dijo: vete con tu mujer. Y aquel: ¿cómo me voy con mi mujer? Mientras los escuadrones del ejército del Señor están peleando, y yo voy a estar con mi mujer. Bien fiel, hermano. Entonces lo emborrachó David.
Y aquel todo borracho, pero era, dijo, no, aquí me quedo en la puerta. A mi mujer no le gusta el olor a licor, le dijo, me va a sacar, mejor me quedo aquí. Dios mío, hermano. Y David, al ver que ese hombre era demasiado fiel, dice, tengo que hacer otro plan, voy a hacer una carta y se la voy a mandar al capitán, que vaya Urías al frente, que lo abandonen y que lo maten. Pero David ahora piensa, pero ¿con quién mando esta carta? Es un tema muy privado. Tengo que buscar al mejor hombre, al más fiel. ¿A quién cree que mandó? A Urías, porque David sabía que él no le iba a leer la carta. Era tan fiel. Aquel llevó la carta, ni la abrió. Le preguntó, ¿ya la leíste? No, Dios me libre, yo soy fiel a mi señor, el rey David. Entonces viene Dios, ajá, Davidcito, eso hiciste. Entonces ella va a ser siempre la mujer de Urías Eteo. Qué terrible. Mire qué reinicios. Las condiciones son importantes, ministerialmente hablando. Hermano, yo le estoy hablando considerándome a mí mismo. No crea que he venido yo, si yo soy un hermano mayor por misericordia. Somos hijos del mismo Padre celestial, pero también de Padre ministerial que tenemos. Y con mucho respeto, porque considero esto un privilegio para mí, el predicar, el compartirle a usted. Lo hago considerándome a mí mismo, porque usted y yo tenemos la misma tarea de dirigir en el reinicio a nuestra propia casa, familia y a los hijos espirituales y pueblo que nos ha dado a pastorear. Le doy otro. Entonces, ya tenemos el ejemplo de Noé, el ejemplo de David. Todavía me quedan, mira, hoy me ha abundado el tiempo, hermano, gracias a Dios. El reinicio de un nuevo tiempo. Aún el tiempo va a ser reiniciado, se ha reiniciado para nosotros. Y este tiempo era del tiempo del silencio al tiempo de la voz del que clama en el desierto. Nosotros sabemos que entre Malaquías y al nacimiento de Juan el Bautista, teológicamente hablando, se ha enseñado que existió un periodo de 400 años de silencio. Malaquías es el último profeta inspirado de esa economía que reprendió al pueblo, que trajo un mensaje de parte de Dios. Mire la condición antes de que Dios decidiera ya no inspirar profetas con un mensaje actual. Los profetas quedaron repitiendo profecías pasadas, pero con un mensaje actual para un tiempo específico dejó de ser, porque las condiciones cuando Dios dejó de hablar eran matrimonios con extranjeros. Eso se lee en Malaquías. La negligencia del diezmo, la corrupción del sacerdocio, la infidelidad al pacto matrimonial y al pacto con Dios, y los ritos eran imperfectos. Esta era la condición espiritual. Dios todo eso lo hace enfatizar a través del profeta Malaquías, que comienza a hablar. Entre ellos se decían unos a otros, en vano es servirle a Dios. Los hombres llegaban y en el altar le decían, Señor, tú no has escuchado nuestra oración. Y Dios les decía, sí, es que antes de ustedes vino su esposa a llorar. Ustedes han sido desleales con la mujer de su juventud. Cuando ofrendaban, llevaban lo peor, hermano. Entregaban las ofrendas dañadas. Y entonces una corrupción tremenda. No se dedicaron a cuidar su ADN, se mezclaron con pueblos extranjeros. Y todo eso Dios se los encara. Cuando usted lee a Malaquías, usted puede comparar con Esdras y con Nehemías, eran contemporáneos. Y casi usted mira la misma advertencia de parte de Dios en ellos.
Ahora, entre ese tiempo el Señor no habla. Entonces viene Dios y quiere dar un reinicio. Interesante. Entonces Dios tiene un reinicio de tiempo y dice la Biblia en Lucas 1:5 al 18 está toda la narración. En los días de Herodes, rey de Judá, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Dónde encontramos estas órdenes? Abías, en Primera de Crónicas, capítulo 24, ahí se habla de 24 órdenes sacerdotales que ministraban en el templo. Y Zacarías era la octava orden. Dice Primera de Crónicas 24 en el verso número 10, octava, número 8, reinicio. Oigan, qué interesante. Entonces Dios está reiniciando con el sacerdote de la octava orden. Abías significa Jehová es mi padre. La orden anterior, la séptima, que era cos, significa espina. La séptima orden sacerdotal, la que estaba saliendo, se llamaba espina. Estaban espinados los hermanos. Habían problemas. Y ahora un reinicio. Y Abías era el que reiniciaba. La 14ª, número 14, Jezebea, verso 13, significa morando con el Padre o habitando con Él. Y esto era lo que quiere Dios con nosotros. Ahora mire qué importantes son estos tiempos. Yo quiero que veamos esto. Y aquí viene la condición. Lucas capítulo 1:11. Estaba Zacarías en su oficio. Dice: entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí podemos detenernos para hablar de muchas cosas también que están dentro del reinicio. Tiene un fluir angelical directamente para el ministro. ¿Ya ve que le dije? Pues otra vez. Entonces el mensaje que le traen es: tu oración ha sido atendida. Tu oración Dios la va a cumplir. Tus oraciones y mis oraciones han llegado al tiempo de su cumplimiento. Y mire, un sacerdote del lugar santo, de oración, no tenía hijos. Y esto nos habla a nosotros de por qué es importante las condiciones, porque viene una fructificación para cada congregación. Mi hermano, prepárese, porque Dios nos va a ensanchar. Dios nos va a hacer crecer. Dios lo está haciendo ya con algunos de ustedes. Y yo sé que cuando nosotros miramos que Dios está bendiciendo a un siervo, nos gozamos, decimos gloria a Dios por el siervo. Pero por dentro quisiéramos nosotros también. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar, hermano. Pero tienes que ser cuidadoso cómo vas a procesar el mensaje. El mensaje de Dios, de tu fructificación, de tu multiplicación. Entonces mire lo que dice la Biblia. Llamará su nombre Juan. Esto no es usual. Lucas 1:18. Y Zacarías dijo al ángel, y aquí está el pero:
¿cómo podré estar seguro de esto? Ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. ¿Se acuerda usted quién habló así? Dios ha recordado. ¿Es qué cosa? A ver. Eso quiere decir, wow, Dios ha recordado tus oraciones. Note usted, mire cómo le contesta. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Y no era, hermano, sacerdote del lugar santo, encargado del altar del incienso, con una mentalidad espiritual para saber que ese incienso, la idea era que subía a las narices de Dios. Él entendía de lo sobrenatural. Estos hombres sabían perfectamente los oficios de los ministros de la esfera celestial. Ellos sabían que Miguel es el ministro de defensa y sabía que Gabriel es el ministro de educación y de comunicación. Ellos sabían que era el encargado de los sueños, de los mensajes, de las revelaciones. Y este ángel estaba diciendo, mira, vas a fructificar. Pero ¿cómo es posible? Si yo ya estoy viejo. Gloria a Dios, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Mire, qué importante entonces es que Dios quiere que escuchemos esto. Hermano, cápteme, volvamos, deje al diablo ahí, que siga haciendo lo que quiere. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Pues soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Hermano, una pregunta, usted es pastor, ¿quién dijo esto antes? Abraham. Hermano, el reinicio te tiene que cambiar el lenguaje. No puedes hablar negativamente. Hermano, qué difícil es. No, aquí no se puede. Yo estoy en una región, hermano, que es el trono de Satanás. Viera que aquí sí es tremendo, hermano. Yo voy a lugares a predicar y aún, hermano, el lugar donde yo he llegado, donde Dios me envió y conocí pastores, me dijeron cómo se llamaba la ciudad. Recientemente estuve ministrando en un lugar y el pastor me dijo, ¿sabe cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo? El Valle de los Huesos Secos. Que Sacramento se llama el Valle de los Huesos Secos. Hermano, aquí es difícil. No, hombre, pero proféticamente dice que de los cuatro vientos va a soplar el espíritu. Cambia el mensaje, no hables igual como los demás. Miren qué interesante esto. Yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Entonces no te has dado cuenta del reinicio, que tienes que hablar diferente. Entonces dice la Biblia, Lucas 1:19, respondió el ángel y le dijo, todavía el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. No has conocido mi voz. No me estás, yo soy, hermano, yo creo que hasta le gritó, yo soy Gabriel, que no te das cuenta. Yo soy el que traigo los mensajes de parte de Dios para ti. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Pero mire, como sigues hablando con la economía pasada, he aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Wow. Ayúdanos, Señor, otra vez, hermano. Entonces el reinicio requiere de un nuevo lenguaje. Ten cuidado lo que dices cuando estás en un reinicio.
En un tiempo de reinicio no se puede hablar el lenguaje viejo, el lenguaje del tiempo pasado. Es decir, ya no aguanto más, no se puede, no creo que las cosas cambien. Oiga esto. ¿Por qué es importante? Porque, hermano, cuando nosotros hablamos nos retroalimentamos. Hay un ciclo de retroalimentación. Cuando tú hablas, hermano, te oyes también. Lo que nosotros hablamos, la voz es el vehículo de lo que está en el espíritu. Cuando tú hablas de lo que estás lleno, tu espíritu, tu voz es el vehículo nada más. Y entonces lo que tú hablas sale de tu espíritu, entra otra vez a tu oído. El problema es que va a la mente y ahí se encuentra el razonamiento, el problema. Y entonces volvemos a hablar, pero ahora esa retroalimentación, si no la cuidamos, puede venir afectada, y si no cambiamos nuestro lenguaje, podemos estar hablando negativamente en un mejor tiempo, con una mayor oportunidad, hablando del pasado. No se puede, no la voy a hacer. Ahora oiga esto. Mira qué importante es esto. Lucas 1:57. Se cumplió para Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. De todas maneras, dijo Dios, va a nacer aunque tú hayas dicho que estás viejo. A veces el crecimiento no llega porque Dios está esperando que tú madures en alguna área. A veces uno quisiera volver a como dice el canto, volver a empezar, ¿verdad? Cuando empezamos, hermano, qué errores los que cometimos. Y cuánta gente fue involucrada en esos errores. Y ahora uno quisiera volver a empezar y ya no cometer esos errores. Entonces, la madurez es importante que llegue a nosotros. Entonces dice, y dio a luz un hijo. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Todo el pueblo, todos los vecinos, hermano. Aconteció que al 8º día, otra vez el 8, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Todos los vecinos, como todos los chutes estaban ahí, ¿verdad? Todos los... Y dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Oh, Zacarías, otro Zacarías, igual a su papá. Y dice la Biblia que todos esos años de esos meses de silencio en Zacarías lo hicieron reflexionar profundamente, de tal manera que dice, y su madre respondió y dijo, no, más bien será llamado Juan. Esto no era usual. Ponerle el mismo nombre de su padre era una costumbre antigua, por consiguiente una tradición. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con este nombre. ¿Por qué le vas a poner Juan? Que no te llamas tú Zacarías, pues tantos años que lo esperaste, si es tu primogénito. Sigue con la tradición, que se llame Zacarías. Y dice la escritura, y pidiendo una tablilla, una iPad, escribió diciendo, Juan es su nombre. Rompió con la tradición. Aprendió a hablar un nuevo lenguaje en el reinicio. Un nuevo nombre para ese tiempo. No. Puso en grande, hermanos. Se llama Juan. Y dice, y todos se maravillaron, al instante su boca fue abierta
y se le soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Ay, hermano, vas a ver cómo Dios te va a fructificar. Y vas a ver cómo por la necesidad de esa fructificación Dios te va a dar muchos oídos para que te oigan, de tal manera que te va a soltar la lengua, porque va a ser mucha la necesidad de gente que vendrá a oírte. Vas a hablar, hermano, cosas preciosas de Dios, porque será mucho los que vendrán. Entonces dice la Biblia 1:67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, el sacerdote se volvió profeta. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Voy a seguir leyendo. Ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró Abraham nuestro padre. Mire si no se le soltó la lengua. Para concedernos que, una vez rescatados de las manos de los enemigos, tremendo predicador, le sirvamos sin temor en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Verso 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Por eso la fructificación de nuestras congregaciones es una señal, porque somos la generación preparadora del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así como en este reinicio se levantó una voz que clamaba en el desierto, oiga esto, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y dice el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Tremendo. Entonces los reinicios sí son importantes, entender las condiciones, porque somos los ministros y el nivel que ocupamos, la exigencia es mayor que para con el pueblo, hermanos. Quiero terminar con esto. ¿Tengo tiempo todavía, hermano? Présteme 5 minutos. El reinicio de un juez. La Biblia dice que Israel constantemente hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Y Dios de la tribu de Dan, la tribu de jueces, está levantando a un hombre. He aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el Magnedán, entre Sora y Estaol. Bien, quiero que usted vea esto para ir cerrando. Este era un nacimiento de un reinicio con un paralelismo muy parecido al de Cristo. Mire esto: Jueces 13:2, Sansón de una madre estéril. Mire el paralelismo con Cristo. Lucas 1:27, María una virgen. Jueces 13:3, se le aparece un ángel. Lucas 1:35, se le apareció un ángel.
Jueces 3:5 será nazareo. Mateo 2:23, a Jesús le llamaron el Nazareno. Cuarto, Jueces 13:5 será un libertador. Mateo 1:21 salvará a su pueblo, Jesús. Sexto, aparición angelical, primero a la madre y después al padre, Jueces 13:11. En Cristo, aparición angelical, primero a María y después a José, Mateo 12:13. Séptimo, ¿verdad? Jueces 13:17 al 18, el ángel dice su nombre, le preguntan por el nombre y el nombre es secreto o maravilloso. Séptimo, en Cristo, Isaías 9:6, al Señor admirable consejero. Octavo, Jueces 13:19, un sacrificio en una piedra. En Cristo fue sacrificado sobre un monte. Noveno, Jueces 13:20, desaparece el ángel. Noveno, en Cristo, Hechos 1:19, el Señor sube al cielo. Entonces, este hombre venía con un asignamiento para dar un reinicio y anunciar de manera profética cómo Dios traería también un reinicio a través del Señor Jesucristo. Y mire usted cómo se puede comparar lo uno con lo otro. Sin embargo, usted conoce la historia, no entendió que su reinicio era darnos la enseñanza a nosotros a aprender a juzgarnos a nosotros mismos. Cuando usted mira el papel de la tribu de Dan, dice la Biblia de que a Dan lo pusieron por último. Judá va de primero, Dan iba por último, y dice la Biblia en Crónicas que él era para estar en la retaguardia de todas las tribus. La mejor forma para que nosotros podamos aprender a juzgarnos es que tengamos, hermano, también esa unción, no directamente en la usanza de Sansón, Dios nos libre, sino en el papel de lo que como miembro de esa tribu, el propósito de esa tribu era aprender a juzgarse. Yo creo, hermanos, y lo que quiero decir es lo siguiente, que cada vez que tú des un paso hacia adelante, apréndete a juzgar a ti mismo las cosas que estás haciendo, porque de esa manera tus avances van a ser seguros, precisos, alejándote cada día más de los márgenes de errores, si te aprendes a juzgar basado en aprender de tu pasado. Eso es lo que nos enseña el papel de este Sansón. A él lo levantaron para juzgar y librar a Israel, pero se vio involucrado en un montón de situaciones que pues ya no tengo momento para hablarlas, pero creo que hasta este momento hemos entendido de que sí hay condiciones, ministerialmente hablando, para nosotros que tenemos que cuidar. Lo que hace falta que sea el Espíritu de Dios el que lo ponga en su corazón, para que esta palabra, hermano, usted mire, la medite y pueda sacar las perlas de esto. Lo negativo déjelo a un lado. Amén. Con todo mi corazón he venido a compartirle esto por gracia. Oremos. Quiero orar para que pedirle a Dios que nos ayude en el nombre de Jesús, considerándonos cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Señor, solo quiero dirigir esta oración diciendo primeramente: ayúdanos a hacer la obra que nos has mandado en este reinicio. Que sea tu Espíritu el que nos dirija y que aprendamos, Señor, de estos ejemplos, de estos hombres que ocuparon posiciones en tiempos maravillosos donde tú habías marcado una fecha de reinicio.
que esos errores, tal como su palabra dice, que quedaron escritas como ejemplo, las considero personalmente, Señor, para que tú me ayudes, para que tú me guíes. Bendice a tus siervos que están en este lugar, aquellos que estaban esperando este reinicio. Ahora, Señor, que esta palabra selle sus corazones, que nos haga meditar profundamente y que nos haga salir, Señor, de aquellas cosas negativas. Bendigo a tu pueblo, a cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, 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 Señor, ayúdame. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu obra, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en el reinicio. Ayúdame, ayúdame, Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, por favor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, Señor. Y catarramamay. Ayúdame, ayúdame, ayúdame en este reinicio. Ayúdame, Señor. Pídele al Señor que te auxilie. Dile a tu Padre, Él es el autor del reinicio. Clámale a Él, hermano. Tú que has pasado momentos difíciles, si habrá alguien que se sintió desanimado, pues este es tu reinicio. Oh, el Señor nos ha marcado el camino para no perdernos, para no desviarnos en el reinicio. Dios te va a levantar, Dios te va a hacer poderoso, hombre de Dios. Dios va a hacer que crezcas, hermano. Dios va a poner los recursos. Y cuando estés poderoso, no te olvides de tu reinicio. No te olvides de este comienzo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Y por eso clamamos: ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a tus siervos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar de una vez, hermano, por los diezmos y las ofrendas. Mientras mis hermanas pasan, vamos a cantar un momento, pero acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por los diezmos, las ofrendas que tus siervos han traído hoy a esta casa apostólica, a este alfolí apostólico, el cual te rogamos, Señor, que tú bendigas, que santifiques. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada una de las familias representadas por medio de tus siervos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar mis hermanas, por favor, y cantamos al Señor mientras ellas pasan. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar